Hola, muy buenas tardes y buenas noches para algunos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Paula y a todos los que han intervenido, muchas gracias por sus valiosos aportes. Realmente son muy importantes y muy significativos, ya que todos estamos como en este mismo proceso de ir cambiando, de ir mejorando cada vez más. Y cada vez que nos reunimos, la verdad es para experimentar algo nuevo, para ver qué podemos modificar y realmente así ir mejorando cada día más. Bueno, ¿qué decir en cuanto a la personalidad? Bueno, desde mi punto de vista yo diría que podría decir de que hay muchos aspectos en determinada forma nos han influenciado y hemos permitido obviamente que nos influencien muchos de ellos. Algunos diríamos pues desde la etapa de la niñez y desde que estábamos en el vientre materno o incluso de vidas pasadas, porque creo realmente en la reencarnación y creo que desde mucho antes de estar habitando este momento presente ya hemos recorrido muchas más vidas que a su vez de un largo trayecto nos han ido formando determinada personalidad. Diría que también influye mucho la formación de nuestros padres, de la sociedad, la religión, los amigos, etcétera. Diría que hay infinidad de factores que pueden influir. Afortunadamente pues llegamos a un punto en nuestra vida donde ya podemos ser más conscientes de lo que hacemos, de nuestros actos, de nuestras situaciones. Pasamos ya a empezar esta etapa de madurez y de ir mirando, y yo diría que como algo que nos va haciendo el sondeo, diría puede ser en este caso cómo vamos viendo la vida, la percepción que tenemos hacia la vida, las situaciones que nos ocurren. Diría que cuando nuestra personalidad empieza a flaquear, a desfallecer o a chocar en algunos aspectos, creo que vemos eso representado en consecuencias que se dirigen hacia nosotros mismos y de una u otra forma nos causan insatisfacción, desasosiego, sufrimiento. Allí se tiene mucho la tendencia, por lo general, a sentirnos víctimas de algo que nos está ocurriendo, que nos está sucediendo, pero que realmente a veces no logramos identificar bien que se debe a nuestra personalidad, a cómo somos, a cómo actuamos y cómo definimos muchísimas cosas. Entonces, de pronto cuando la vida empieza como a irnos mostrando, a irnos poniendo ese boomerang, que yo lanzo algo y se me devuelve, allí es donde podemos empezar a interiorizar, a ir definiendo qué es lo que está ocurriendo, que la vida me corresponde de determinada forma, empezar a mirar más adentro de nosotros. Porque obviamente, como lo decían los compañeros, yo no puedo pretender que las cosas afuera sean perfectas si antes no he hecho un cambio en mí. Hay un ejemplo que escuchaba esta semana de Susan Powell, creo sea muy conocida para muchos de ustedes, me pareció muy interesante. Si algo anda mal, yo no me puedo parar al espejo si estoy despelucada y simplemente voy a coger y voy a peinar el espejo. Yo no puedo peinar el espejo para que mi vida para estar organizada o para estar peinada en ese momento. Debo peinarme a mí misma si quiero que esta situación cambie. Entonces diría que igual es nuestra personalidad, igual debemos empezar a cambiar en nosotros muchos aspectos. Cuando los identificamos, cuando podemos hacer esa interiorización, porque muchos de ellos somos conscientes de que los tenemos, pero creemos que todo el mundo los tiene que aceptar de esta forma. Creemos que los de imponerle nuestra personalidad a los demás, de que nos tienen que aceptar, quieran o no quieran, porque simplemente yo soy así. O sea, creo que es una creencia muy cerrada, muy limitada. Tratar de hacer de que los demás nos acepten tal y como somos y no entender de que sí podemos modificar muchos aspectos de nuestra personalidad.
Entonces diría como identificarlos y empezar a hacer un trabajo interno. Nunca, nunca, nunca es tarde para cambiar. Siempre, no importa la edad, no importa las limitaciones, no importa las cosas por las cuales hayamos tenido que pasar, diría que siempre se puede cambiar, siempre y cuando lo queramos. Yo diría que es más una cuestión psicológica, más mental, creer de que somos así ya y por tal motivo tengo que seguir siendo igual toda mi vida, no. Creo que debemos explorarnos mucho interiormente para ir mirando todos estos aspectos y poder ir modificándolos y superándolos. Diría que en la medida que empezamos a dar pequeños pasos, obviamente no vamos a cambiar una personalidad la cual hemos tenido tan arraigada durante tantos años o durante tanto tiempo, irla cambiando como un switch. Simplemente prendo y apago, no es así, toma su tiempo, toma su perseverancia, toma su disciplina, su empeño, ponerle todo el ahínco, visualizar una meta y dirigirnos hacia ella, darnos cuenta que cuando vamos cambiando algunos rasgos de nuestra personalidad que creíamos tan marcados, cuando vemos el más mínimo resultado, desde allí esto nos empieza a motivar lo suficiente para ir modificando los demás aspectos. Diría también de la personalidad, hay aspectos, hay muchos aspectos que nos pueden ser favorables. No todos los aspectos de nuestra personalidad pues, son negativos, hay muchos que nos favorecen, pero siempre debemos ir más al fondo, a la esencia, al espíritu, a aquello que vaya en un bien para mí y para los demás, que me produzca armonía, que me produzca paz, que mejore mis relaciones con todo mi entorno, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, en la medida que voy viendo y sintiendo la comodidad que me ofrece el ir modificando algún aspecto, el darme cuenta cómo los demás van notando este cambio, el darme cuenta de que me voy sintiendo cada día mejor conmigo mismo y con los demás. Creo que es un medidor muy bueno y nos demuestra de que cualquier aspecto, por difícil que sea, cualquier situación, por difícil que sea, se puede modificar. Incluso para aquellas personas de pronto que han sufrido trastornos, que la psicología nos dice, los psiquiatras nos dicen que hay infinidad de trastornos psicológicos, de personalidad, de infinidad de situaciones, creo que aún así se puede modificar. Para algunos nuevos, para muchos, yo sé que esto ya lo he comentado muchas veces durante las charlas, pero creo que hay personas que aún no conocen tanto de eso. Yo diría que pues quería como compartirles esto. A la edad de 16 años me diagnosticaron un trastorno de pánico. Esto pues obviamente afecta mucho tu personalidad, esto te encierra totalmente, te paraliza, te limita en determinados aspectos y sobre todo a nivel de la personalidad influye muchísimo. Me diagnosticaron este trastorno de pánico y ansiedad de por vida. Me mandaron a someterme a tratamiento psiquiátrico de por vida, dado de que esto supuestamente no tenía ninguna cura. Y a raíz de que puse todo el empeño, no me confié totalmente en la ciencia porque a pesar de que la ciencia tiene cosas maravillosas, creo que le falta indagar mucho en un aspecto muy sutil y es el de nuestro ser, el de nuestro espíritu, el de nuestras capacidades, el de todo aquello que Dios nos ha dado, que es maravilloso. Entonces a raíz de esto empecé ese trabajo, esa lucha constante conmigo misma, empeñada a raíz de la fe que tenía en Dios, de que tenía que encontrar solución a esto, de que así me tomase toda mi vida trabajando para encontrar la solución a esto, lo iba a hacer. Y efectivamente lo logré cuando empecé a mirar hacia adentro, cuando empecé a comprender mi ser, cuando empecé a comprender la mente, cuando empecé a controlar todos esos aspectos que me llevaban a tener estas crisis tan fuertes, porque eran sumamente fuertes. Y desde ahí empezar un cambio en mi personalidad, justamente en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y de obrar.
y a raíz de allí empecé a hacer los cambios pertinentes. Fue un largo proceso, diría, pero realmente muy satisfactorio al momento de hoy porque estoy plenamente curada. Incluso para muchos médicos no se explican cómo pude lograrlo, pero creo que a raíz de conectar con Dios, conectar con nuestra esencia y con todo ese maravilloso poder que tenemos adentro, todo lo que sea en nuestra vida, todo lo que nos ocurra, lo podemos modificar, lo podemos modificar y ir aceptando las cosas que nos vienen en la vida, porque todo es para un bien más elevado. Nunca nada que nos ocurra, que nosotros llamemos negativo, es por nuestro mal, como se piensa muchas veces, siempre es para un bien mayor y siempre tiene algo que enseñarnos y algo que hay que modificar en nosotros, no en lo externo, sino en nosotros mismos. Entonces, como tal, diría, ir mirando qué patrones tenemos en nuestra personalidad que nos afecten y afecten a los demás y a raíz de allí empezar a dar los cambios correspondientes, las pautas. Hay infinidad de herramientas que nos van a llevar a lograr este cambio tan anhelado, pero la principal de ellas es conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con todo este potencial y capacidades que tenemos internas y que aún no hemos desarrollado en la medida. Entonces es un trabajo interior, es muy bonito y con perseverancia se puede alcanzar. Era como lo que tenía para compartirles. A todos mil y mil gracias, abrazos, bendiciones y gracias por todo lo que día a día nos enseña con sus hermosos consejos y con sus hermosos aportes. Gracias.